dictadura, comunismo, etcétera, 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 etcétera. So let's answer. You're not authoritarian and you're not a dictator. ¿Usted no es un autoritario? ¿Usted no es un dictador? No, yo soy un luchador social, soy humanista, soy partidario de la no violencia. Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios, y siempre lo he hecho de manera pacífica. Nos robaron 2 veces la presidencia de la República. 2 veces. 2 times. 2 veces. 2 veces. Gané a la tercera, porque hay un dicho popular en México según el cual la tercera es la vencida. Fentanilo, que no llegue droga a Estados Unidos. Estamos aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad, que tenemos nosotros la obligación, ¿sí?, de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, también lo hacemos por razones humanitarias. Porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de fentanilo. El principal problema, desde mi punto de vista, de Estados Unidos hoy, es el consumo de droga, y en especial el consumo de fentanilo, porque es muy doloroso que pierdan la vida tantos jóvenes, porque es un asunto, repito, muy doloroso. Es una pandemia, nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto. El fentanilo, que es la peor amenaza, y por otro lado el Departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados al decir esto? Sí, o no tienen toda la información, porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. You're saying fentanyl's not produced in Mexico? ¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no. Aquí llegan precursores químicos. The chemicals. Sí, Las sustancias. las sustancias. You're saying they're not Sí. making fentanyl. Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. The O sea, State Department says most of it's coming from Mexico. El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians who Estados Unidos debe tomar este asunto en sus propias manos. El senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas. he said, Senator Lindsey Graham said, we're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist. Él ha dicho, y cito al senador Lindsey Graham, que tenemos nosotros que desencadenar, perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo, ir persiguiendo y ir en contra de esos carteles. Sí, en Estados Unidos, And in Mexico, extranjero intervenga
en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Cuando estaba el presidente Trump, me propuso que se le diera trato de terroristas a los narcotraficantes. Yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico, y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a los narcotraficantes mexicanos. Y entre otras cosas, nosotros no aceptamos eso porque no queremos que ningún país, esgrimiendo de que alguien es terrorista, intervenga, ¿sí?, en nuestro país. You don't want the U.S. coming in No and trying to aceptamos take out the cartel. Usted no quiere que Estados intervencionismo. Unidos entre aquí en No, de no, solamente los carteles. en cooperación. Cooperación la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía. Okay, I want to ask you one other kind of question about this. Otra pregunta al respecto. This is about the border specifically. Mike Johnson, the Speaker of the House, said he wants to reinstate Bernie in Mexico. Sí, Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, dice que él quiere restablecer el programa Permanece en México. He told this story to reporters the other day, saying that when he told President Biden said Mexico doesn't want that. Y él le contó esta historia a reporteros en Estados Unidos, el presidente de la Cámara, Johnson, y dijo que cuando se lo mencionó al presidente Biden, dijo, México no quiere eso. Speaker Johnson said, and I'm quoting you, "Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. Will you?" Cuando escuchó que Biden le dijo esto, el presidente de la Cámara le dijo, presidente Biden, nosotros somos Estados Unidos y México hará lo que nosotros le digamos. ¿Es así? ¿México hará lo que Estados Unidos le diga? No, no. El señor legislador, sí, es un irrespetuoso. Y si es cierto lo que expresó, muy prepotente. Porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Cuando hablo con el presidente Biden, y puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso, porque el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump. Puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso, porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Nada más que hay mucho oportunismo, con todo respeto, en algunos políticos en Estados Unidos. Regresando al tema de las drogas, ¿por qué no
se busca una solución más eficaz, más humana para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100,000 jóvenes cada año. Muy doloroso lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se va al fondo del asunto? ¿Saben qué, qué proponen? Ellos dicen que la raíz del problema son los carteles. No, la raíz del problema es el consumo. O sea, vamos a imaginar de que por arte de magia desaparece el fentanilo. Van a inventar otra droga. Porque hay consumo. Porque tienen un problema social. Porque no están atendiendo a los jóvenes. Porque tienen que revisar, con todo respeto, esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y se van los jóvenes sin amor. Nosotros decimos en México, le llamamos a eso apapacho. Hace falta el apapacho. Sí. Entonces, ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos, ese diputado, propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años, sino a los 22, a los 23, a los 24, cuando terminen de escuela? Nosotros tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias. Entonces, ese tipo de cosas... Pero sí hay consumo de drogas en México. Pero muy poco. En Estados Unidos, lamentablemente, pierden la vida 100,000 jóvenes cada año por fentanilo, por sobredosis. En México, en el año, ni 1,000. Entonces, esto no lo saben. So why the violence then in Mexico? Entonces, ¿por qué la violencia en México? Porque existe el narcotráfico, pero no el consumo. So there's trafficking, but there's not consumption. Entonces hay narcotráfico, pero no hay consumo. No hay consumo. Lo que está diciendo. Sí, y no queremos que haya consumo. Y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales, morales, espirituales. Entonces, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar la ley del talión, el diente por diente y ojo por ojo, porque nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. Hay que atender las causas. This is Hugs for Bullets. Esto es entonces abrazos no balazos. Muy bien. Se burlan de nosotros porque son concepciones distintas y yo las entiendo. Si a una gente que piensa que el ser humano nace malo, ¿sí?, que por naturaleza los seres humanos nacemos malos, ¿sí?, y que no son las circunstancias las que hacen malos a algunos, entonces es muy difícil de entendernos. O sea, yo siento
que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las circunstancias. Si cambio las circunstancias, cambio yo, cambiamos todos. You mentioned it, people laughed at first about hugs with bullet, but the murder rate has gone down in Mexico. Usted mencionó que al inicio las personas se reían cuando usted decía abrazos y balazos, pero el índice riendo. delincuencial ha caído en México. But there are still 30,000 homicides in Mexico, and very few of those are prosecuted. So there's an idea that there's still lawlessness in Mexico. Is that fair? Sigue habiendo unos 30,000 homicidios en México sin ningún enjuiciamiento. Eso significa que sigue habiendo esta falta de ley, este ambiente ilegal en México. No. Why not prosecute them? ¿Por qué no enjuiciarlos? ¿Por qué no perseguirlos jurídicamente? No los perseguimos, pero atendemos primero las causas. How can you not prosecute them? ¿Cómo no pueden enjuiciarlos? ¿Por qué? Claro que los enjuiciamos. No hay impunidad en México. Se enjuicia a todos. Nada más. Un porcentaje muy pequeño. Más que antes. Hemos logrado en el tiempo que soy presidente, y lo puede constatar, reducir los homicidios, los asesinatos, en 20%. O sea, el secuestro, 75%. El feminicidio, 35%. El robo, 45%. Ha habido una disminución de la incidencia delictiva. Y al mismo tiempo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad. Es muy, vuelvo a decirlo, es muy difícil que se entienda que la paz es fruto de la justicia. When you have to reach out to the cartel, hay un trabajo que hacemos todos los días. No hay un presidente en el mundo, ningún presidente en el mundo, que encabece el comité de seguridad y reciba el reporte de lo que sucede en las últimas 24 horas. Yo me reúno con el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. that's your first meeting. Esa es su primera... Es mi primer acto, todos los días. No hay ningún presidente en el mundo que haga eso. Yo sé de 6 a 7 de la mañana qué sucedió en las últimas 24 horas, en donde hubieron homicidios, en donde se destruyó un laboratorio de drogas, a qué narcotraficante se detuvo, en donde hay incendios, en donde hubo un secuestro. And then what can you do with all that information? What do you personally do? Y luego, ¿qué puede hacer con todo Ahí eso? tomamos decisiones, Personalmente. ahí tomamos decisiones, ahí tomamos las decisiones. Can you reach the cartel and say, knock it off? ¿Puede usted llegar al cartel, comunicarse con el cartel y decirles No, hasta aquí basta? no existe. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Sí. Antes, sí,
había un contubernio entre autoridades y delincuencia. No había fronteras. Ahora no. Ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro. Antes, cuando era presidente Felipe Calderón, que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos. Está ahora preso en Nueva York el que era secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las bandas de narcotraficantes. But you're saying you don't have, are you saying you don't have to reach out to them or communicate with them any longer? ¿Está usted diciendo que ya no tiene que comunicarse Isn't con los that impossible? carteles? Don't you have to reach No, out? No es imposible, no tiene usted que comunicarse con no, ellos. no. Es que no se puede dialogar con la delincuencia. Lo que se tiene que hacer con la delincuencia, sí, es aplicar la ley. Lo que se hace es una labor de inteligencia, que no de espionaje, de inteligencia, para detener a los responsables de las bandas del narcotráfico. Pero yo no voy a establecer contacto, comunicación con un delincuente. El presidente de México, si yo puedo hablar como le estoy hablando, es porque tengo autoridad moral. ¿Sí? Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México, con un pueblo extraordinario, porque México es una potencia cultural en el mundo. No se puede gobernar sin tener integridad. Un corrupto no puede. Cuando yo llegué a la presidencia, la relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China, y luego Canadá, y ahora es México. Y deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente. How much of that was luck that the U.S. didn't want to, was having difficulty with China, and how much of that was strategy? ¿Cuánto de esto fue la suerte de que Estados Unidos estaba teniendo dificultades de diferentes tipos con China y cuánto de esto fue estrategia? Las dos cosas. Al principio el presidente también en el periodismo hace falta profesionalismo, objetividad, ética, hace falta rectitud, honestidad. Entonces, un presidente de cualquier país no puede permitir que lo ninguneen, ¿sí? Aunque se trate del New York Times o del Washington Post o del Wall Street Journal. Tiene que haber un respeto. Ahora, si la reportera What about Hudson Wood presentara pruebas, ¿Y qué me dice entonces de abrazos no balazos for the journalist? para los periodistas? What about just saying this is the truth because she wanted to hear the truth? Ella, decir la verdad, yo pienso que lo que ella quería es escuchar la verdad. She did. no. Ella dio por asentado, ¿sí?, que tenía información, ¿sí?, que me vinculaba a las bandas del narcotráfico, ¿sí?, y no tenía nada. O sea, ella mintió. Entonces, ya no se puede estar aplicando la máxima de Goebbels de que una mentira
que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso ya no. Entonces, el tráfico de armas requiere de cooperación, pero sobre todo de que haya prohibición. A un supermercado y se compra un arma, ¿sí?, de alto poder y no haya ningún registro, nada, absolutamente. Entonces, ¿qué estamos planteando? Controlen, ayúdennos, porque estamos hablando de armamento capaz que incluso no era conveniente usarlo en el territorio nacional porque para que funcionara bien tenía que volar 5 horas en promedio. Entonces, la pérdida de valores, porque no es normal que los jóvenes busquen la felicidad, entre comillas, en las drogas. The head of the DEA says Para gobernar México ahora, y espero que durante mucho tiempo hacia adelante, porque estamos iniciando un proceso de transformación, de cambio, que se necesite para gobernar México siempre honestidad. O sea, porque eso es lo que da la fortaleza. Si el presidente de México es corrupto o tiene vínculos con narcotraficantes, sabe que entonces sí se aplicaría la recomendación del diputado. ¿Cómo se llama? Speaker Johnson. Ese majadero irrespetuoso. Fíjense qué mal, con todo respeto, está Estados Unidos, que el líder de la Cámara de Diputados es de representantes House. De la de la Cámara de Representantes. piensa de esa manera. Qué poco nivel moral y político. Es una vulgaridad lo que externó. You are the #1 trading partner right now with the United States. Usted es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Do you feel Washington and the White House is treating you with that respect? ¿Piensa usted que Washington y la Casa Blanca lo están tratando a México, a usted, con ese respeto? Sí, hemos tenido la suerte, porque la política es virtud y es fortuna, y nosotros hemos tenido la suerte, en mi caso, de que tanto el presidente Trump como el presidente Biden han sido muy respetuosos. It used to be a threat that lawmakers would say, we're going to shut down the border to Mexico. They can't make that threat any longer. Antes era una amenaza que hacían los legisladores en Estados Unidos. Vamos a tener problemas con México, cerramos la frontera. ¿Es que los legisladores en Estados Unidos ya no pueden continuar haciendo esta amenaza? No, no se puede, porque es bastante la integración económica. Puede ser que en el discurso y en la demagogia se diga cerramos la frontera, pero nos necesitamos mutuamente.
What would happen no to the US if no they- podrían ustedes comprar Sí, ¿qué automóviles baratos si se cierra la frontera. Es exactamente, ¿qué sucedería con Estados O Unidos? sea, ustedes tendrían que pagar 10, 15 mil dólares más por un automóvil. Hay plantas en México y hay plantas en Estados Unidos que son fundamentales para el consumo de todos los habitantes de Estados Unidos y de México. Alimentos, manufacturas, muchas actividades. Pero además es una vecindad de mucho tiempo. Y así como hemos tenido diferencias, porque no se puede olvidar que Texas era de México y que 9 estados de la Unión Americana eran de México. Texas está lleno de apellidos González, Garza, Rodríguez. Así como hemos tenido esas diferencias, hemos tenido también relaciones muy fraternas. Hay 2 presidentes estadounidenses que yo admiro. Abraham Lincoln, ¿sabe cómo se decía en México antes sobre Lincoln? Se decía, habrán muchos Abrahames, pero como Abraham, no habrán. Está difícil la traducción, pero porque lo queremos mucho, porque él, incluso siendo legislador, todavía no era presidente, se opuso a la invasión de Estados Unidos a México. Y luego cuando nos invadieron los franceses, él no reconoció a Maximiliano, el emperador impuesto por los franceses, y mantuvo una muy buena relación con el presidente Juárez en aquel entonces. El otro presidente, porque Lincoln era republicano, el otro presidente que admiro y que fue muy generoso con México es el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, demócrata, So muy respetuoso. you like Lincoln, you liked Roosevelt, you said you had a good relationship with President Trump and President Biden. Who do you prefer as president if it was up to you in the United States in the next election? Do you like Biden or do you like Trump? Sí, usted como dice, usted admira a Lincoln, a Roosevelt también tiene buena relación con Trump, tuvo buena let me ask relación you this way. con Biden. Lincoln and Roosevelt aren't on the ballot, so Trump or Biden? Ya en este momento, en la boleta para las elecciones presidenciales de noviembre, ya ni Lincoln ni Roosevelt están en esta boleta. Los que sí están seguramente serán Biden y Trump. ¿A quién preferiría usted? Le toca decidir a los estadounidenses. You don't have Ustedes van a ¿No tiene que ser elegir. una preferencia? Los dos nos han tratado bien a los mexicanos. Cuando estaba el presidente But President Trump. Trump is saying he wants to build a wall again. Pero el presidente Trump está volviendo a decir En que campaña. quiere hacer un muro. en campaña, But you don't think he'd actually do it? ¿No cree que realmente lo hará? Because, no, ¿por qué? es que because he needs Mexico. Porque necesita México. porque nos entendimos muy bien, fue muy buena la relación. Suscribimos un tratado económico, comercial, que ha sido favorable para los dos pueblos, para las dos naciones. Él lo sabe. Y el presidente Biden igual. O sea, So if a U.S. voter wanted the president who was going to secure the border, would you advise the U.S. voter
to choose Trump or to choose Biden? Who does a better Entonces, si el job? elector estadounidense dijera, yo quiero un presidente que asegure la frontera, y usted tuviera esto frente a usted y tendría que aconsejarle al elector estadounidense, ¿por quién le diría usted a este elector que dice eso sobre asegurar la frontera? ¿Por quién debes votar? ¿Por Trump o por Biden? Yo le diría al elector estadounidense, y esto en términos imaginarios, porque no tengo yo por qué involucrarme en estos asuntos, le diría que se informe más y que se busque siempre atender las causas. Atender las causas. Por supuesto. Que no le crea mucho, a los candidatos cuando están buscando, nada de lo que diga un candidato. buscando los votos. Que sea muy cauteloso, precavido, que se informe bien, que no le crea tanto a los medios de comunicación, porque a veces son medios de manipulación, y que actúe con cuidado, que la política, todos somos políticos, no es cierto que haya analfabetas políticos o gente que diga que no le importa la política. La política, para un ciudadano, debe significar que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría. So will you be sitting on those beaches when you're done being president? Y cuando usted termine de ser presidente, ¿estará usted sentado disfrutando la vida allí en esas playas? Voy a estar en otro sitio también bellísimo, místico, porque Writing books? yo creo... ¿Escribiendo libros? Sí, leyendo y escribiendo. Yo creo en lo racional, pero también en lo místico. Entonces, voy a vivir en un pueblo místico, es una zona arqueológica, Palenque, en el estado de Chiapas. Ahí tengo una casa y ahí voy a vivir. Voy a dedicarme a leer, a escribir. Me voy a retirar de la vida política. Yo a finales de septiembre de este año me jubilo en el pueblo de México, libremente, democráticamente. Es muy probable que a quien entregue la banda presidencial a finales de septiembre sea alguien que piense como piensa la mayoría de los mexicanos. If she wins the election, will she continue your agenda? Si ella gana la elección, ¿continuará su agenda? Yo ya no voy a participar. Yo me voy a retirar y el legado principal, tengo dos cosas que me llenan de orgullo. Una es que ayudé, junto con muchos, mujeres y hombres, a cambiar la mentalidad del pueblo. Lo que llamamos revolución de las conciencias. Y el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo, más conscientes actualmente. Entonces, eso fue una labor de décadas de trabajo, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Le voy a presumir algo.
no hay un mexicano que conozca todos los municipios, los 2.500 municipios de los 32 estados de la República, como ofrezco disculpa, como el presidente actual de México. Entonces, me da mucho orgullo el haber contribuido a cambiar la mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Eso es lo más importante. Y lo segundo, que me siento muy orgulloso, es que a pesar de la pandemia, de la guerra de Ucrania, a pesar de los pesares, logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Entonces me voy muy contento. A los ciudadanos es importante garantizar el derecho a la información. Is it a pulpit or is it a press conference? ¿Es como si estuviera usted frente a un púlpito o es una conferencia de prensa? Es un diálogo circular, aunque mis adversarios hablan de que estoy en un púlpito y que nada más es un monólogo. No es así. You take the questions. Hay diálogo, participan libremente, sin censura, periodistas. At a press conference, you recently posted the phone number of a New York Times reporter who was writing a critical story about you. From the outside, it looks like you were threatening that reporter. Why did you do that? Recientemente usted mencionó a una reportera que estaba escribiendo un artículo que era una ofensa para México, y en su conferencia mañanera mencionó a esta reportera. Muchos desde fuera vieron eso como una amenaza que usted hacía a esa reportera. ¿Qué piensa al respecto? Que no lo hice con la intención de dañarla. Ella, como tú, son personas públicas, yo también, y hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Los del New York Times me calumniaron porque But you know this is a dangerous place for reporters, and you know that threats often come in text and phone. So surely when you put her phone number up behind you, you realized what you were doing. Pero obviamente usted se da cuenta de que aquí es un país peligroso para los reporteros, y que las amenazas se dan por teléfono y por textos, y que al hacer usted eso, su número de teléfono de ella la estaba arriesgando. ¿Qué pensó usted que estaba haciendo? No, es una forma de responder a una calumnia. Imagínense lo que significa que esta reportera, con todo respeto, y su periódico, el New York Times, escriban de que el presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes y no tengan ninguna prueba, que sea una vil calumnia, que incluso digan en su reportaje de que tienen o que saben. ¿Por qué no solamente decir entonces no es cierto, no es verdad? No, porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. O sea, ellos saben muy bien
que esas cosas no deben de hacerse. Eso es. Sí, hemos decomisado en el tiempo que llevo en el gobierno, un poco más de 5 años, 50,000 armas de alto poder, de alto calibre. 50,000 armas. Y el 75% de Estados Unidos. Y de ese 75% que entra de contrabando, la mitad de Texas, de donde el gobernador está en contra de los migrantes. O sea, esto ya lo hemos planteado. Hubo un tiempo en que incluso los gobiernos, más que nada las agencias, pero sí pienso que con conocimiento de las autoridades más altas, dejaron entrar armas a México. Fíjate la ingenuidad, lo irresponsable y al mismo tiempo ingenuo. Dejaron entrar armas, se pusieron de acuerdo agencias de Estados Unidos con agencias mexicanas. Armas con sensores, señuelos, porque esas armas, según estos sabiondos, iban a llegar a manos de los delincuentes, de las bandas. Y así, por los sensores, iban a detener a los delincuentes. Hablando de cualquier arma. But is it the U.S.'s responsibility to stop guns from getting in the hands of cartel, or is it the Mexican government's responsibility to keep the guns out? ¿Es la responsabilidad realmente de Estados Unidos hacer que estas armas no lleguen a las manos de los carteles o es responsabilidad del gobierno? Los gobiernos. Pero tiene que haber cooperación y se tiene que empezar por prohibir la venta de armas si no hay una justificación, si no es para un uso que requiera del manejo de esas armas. No se le puede vender armas a cualquiera. Ahora, no soy un iluso. Detrás del negocio de las armas hay muchos intereses. La industria bélica le da dinero a candidatos de Estados Unidos para financiar sus campañas. Entonces, ese diputado, que es preferible olvidar, cuyo nombre es preferible olvidar, debería de estar ayudando en eso. ¿Por qué no lo hace? Hadas, sí, para quitar dolores que han llevado a la adicción en Estados Unidos. Hay muchos intereses que los legisladores protegen. Acaba de darse a conocer un caso, porque parece que los malos están del otro lado de la frontera, ¿no? Pero es interesante. Uno de los legisladores, creo que de Texas, de estos antimigrantes y anti-México, no sé cómo se llama, tiene un nombre castellano,
apellido castellano. Bob Menéndez. Menéndez. Lo agarraron con lingotes de oro. Entonces, hace falta purificar la vida pública en Estados Unidos y en México y en el mundo. Y no es de buenos y malos, no es de maniqueísmo, de que acá están los buenos y acá están los malos. No, no, no. Tenemos todos, y más las autoridades, la obligación de gobernar bien, de predicar con el ejemplo, de actuar con honestidad y de ser buenos servidores públicos. Do you think that these gun manufacturers and the people that sell guns are responsible for the violence in Mexico? ¿Usted piensa que estos fabricantes y vendedores de armas de fuego en Estados Unidos son responsables de la violencia en México? Sí, en parte. In part. Sí, en parte. And do you think a lawsuit will stop guns from getting in the hands of the cartel? ¿Y piensa que entablar una demanda penal jurídica hará que se detenga que estas armas terminen en las manos de los carteles? Sí, ayuda mucho y ayuda también para que los jovencitos en México y en Estados Unidos no compren con facilidad un arma y disparen, ¿sí? A un grupo de inocentes en una plaza comercial, inclusive en una escuela. Hay que controlar eso. Why these the lawsuit is against the gun manufacturers, but also 5 gun stores in Arizona. Why those 5 gun stores? Esta demanda que habló México es en contra de los fabricantes y los vendedores. Pero ¿por qué hay en esta demanda muy específicamente 5 armerías? ¿Por qué 5? Porque son las que más distribuyen sin ningún tipo de control las armas. You think that those gun stores know that those guns are ending up in the hands of the cartel? ¿Piensa usted que estas 5 armerías saben que sus armas de fuego están terminando en manos de los carteles en México? Sí, sí lo saben. Why do you think that? Sí lo ¿Por qué saben piensa usted esto? porque lo ven como algo normal. Hay una subcultura, porque no puedo decir cultura, del armamentismo. They know where to go. Ellos saben a dónde ir con sus armas. Sí, y hay países en donde usar un arma es algo casi normal. O sea, el arma es parte de la vida de una familia, de una persona. O sea, eso no sucede en todos lados. Entonces, son de esas cosas extrañas o en las que no tenemos coincidencias, porque tampoco tenemos que pensar igual todos. Tenemos que entender, ¿no?, que cada quien tiene su manera de pensar, sus culturas, pero en el caso de el manejo de las armas, sí hay una subcultura y se aprovecha mucho, pero más vamos al fondo. ¿Cuánto del presupuesto de Estados Unidos se destina a la industria armamentista? ¿Ya para qué hablamos más? Lo único que yo sé es que tú eres una periodista extraordinaria, muy buena.
Oh, Y so am I. I'm not gonna put my phone number up. No va usted a publicitar mi número de teléfono. no, Okay, then I'll give it to you. yo no actúo de mala fe. Okay. Yo no actúo de mala fe. En la Thank you for your time, Gracias por su tiempo and good luck Sí. with the book y writing. mucha suerte en la escritura de sus libros. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias. Yes. Will you show us the, ¿Nos pueden mostrar un poco para ver? anything else, or you good? One question. Jump in, dude. He needs coffee, I think I wrote it. Yeah. Finales de su presidencia, What do you want your legacy to be? ¿cuál quiere usted que sea su legado? El que me recuerden con el cariño que yo le tengo al pueblo de México, que me recuerden con mucho cariño, que pueda aplicarse un fragmento de un guión que escribió para una obra de teatro José Martí, según el cual amor con amor se paga. Excelente. Do you guys need anything, Rob? I think I got it. Rob, you good? I'm sweating, y'all. You look great. Hot.